Queridos hermanos, reunidos para el cuarto y último tema de este curso que hemos llamado Gestas Bíblicas, me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto que podamos compartir este tema que intenta cerrar este camino tan pequeño de cuatro temitas que hemos tenido y que yo creo, confío en el Señor también, que nos ha ayudado mucho para nuestro crecimiento en la fe y que nos ha dado un mensaje muy concretito en cada uno de estos relatos o narraciones que hemos ido considerando. Y el día de hoy tenemos una gesta bíblica que es doble, pero que van a ver por qué quisimos unirlas. Van a ver en un momento más, nos vamos a dar cuenta. Todo esto entonces lo vamos a poner en las manos del Señor, el trabajo que hagamos y el trabajo que ya hemos realizado, para que sea de acuerdo con su voluntad y no solamente con lo que nosotros intentamos caminar, sino que sea lo que Él quiere invitarnos a andar. Decimos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a ver entonces. Como decíamos, en esta ocasión tenemos un relato doble. Y no tanto porque sea el mismo relato y tenga dos protagonistas, sino porque son relatos muy parecidos. Nos encontramos ya en el Nuevo Testamento. Ya lo hemos escuchado un poquito, ¿verdad? En otros momentos, pero ahora vamos a adentrarnos 100% al Nuevo Testamento, puesto que ya hemos hablado de Moisés en su momento y el paso por el mar, hemos hablado de Esther, también ya hablamos un poquito de Elías. No es nuestra intención abordarlos al 100% cada uno de esos temas, sino tocar un punto en particular, una narración en concreto, y a partir de esa narración pues obtener nuestro mensaje. Así que el día de hoy hablaremos ya, insisto, en el Nuevo Testamento de una gesta bíblica doble. Y esta gesta bíblica tiene que ver con dos de los que llamamos hasta el día de hoy pilares de nuestra fe, ¿verdad? Que son y que los conocemos perfectamente bien, San Pedro y San Pablo. Quisiera, antes de ir directamente con ellos, quisiera recordar lo que vimos desde el principio en lo referente a qué es una gesta. Y decíamos que es una narración o un conjunto de narraciones de ciertos hechos memorables. Esa es la intención. Y quiero remarcar esa palabrita porque la memoria siempre apunta en dos direcciones. Pareciera que solamente se dirige hacia el pasado, porque dices, vamos a recordar, evidentemente es algo que ya aconteció. Incluso hay algunos que les encanta mucho esta etimología de recordar, que es volver a pasar por el corazón, volver a tener por el corazón, recordare, y que se emocionan porque dicen es que es volver a vivirlo, volver a sentirlo. O sea, tenemos un dicho que dice así justamente, recordar es volver a vivir. Y entonces cuando hablamos de memoria, podemos entender justamente eso, lo que ya aconteció. Sin embargo, un hecho memorable, una gesta, como estamos aquí diciendo, también nos invita a ver un poco hacia adelante. Es decir, a hablar de aquellos, y me gusta mucho esta palabra, aunque no siempre se utiliza, hablar de ciertos momentos fundantes. Esos momentos que van a encaminar el hacia dónde nos dirigimos. Bueno, cada quien tiene momentos que, repito, por una parte los recuerda uno y el corazón palpita con más fuerza, con más alegría, con más emoción y es bonito, pero hay otros momentos que los recordamos y decimos, seguimos adelante. Por ejemplo, para concluir este primer puntito que estoy tratando, por ejemplo, cuando a veces vamos un poquito ya desanimados en cierto caminar que estamos haciendo, porque quizá las cosas no están saliendo como queremos o como pensábamos que iban a salir, de repente hay quien ayudándote, motivándote un poquito, te invita con las siguientes palabras, con la siguiente expresión. Te dice, recuerda por qué iniciaste este camino. Recuerda por qué, cuál era tu intención. Entonces fíjate cómo ese recuerdo es de algo que ya pasó, pero con la intención de encaminarte hacia adelante. Que no, como decimos cotidianamente, que no tiremos la toalla, ¿verdad?
sino que, digamos, vamos a darle un poquito más, un poquito más. Ese más es lo que nos distingue como seguidores de Jesús, ese más. No el darlo todo, sino dar poquito más, siempre es un poquito más. Bueno, entonces ya poniendo este anticipo, decíamos, hemos hablado de hechos o conjuntos de hechos memorables. Por ejemplo, con Moisés hablamos de un hecho que fue el paso por el Mar Rojo, pero tanto con Esther, más o menos, pero sobre todo con Elías, hablamos de un conjunto de hechos, no solamente de uno, de varios, nos enfocamos en uno, pero eh, hablamos de un conjunto de hechos. Y el día de hoy vamos a hablar ciertamente de dos momentos, pero nunca en estos temas que hemos dado, nunca mejor que ahora recordar el marco bíblico de los temas que vamos a hablar. Porque hablaremos de dos liberaciones milagrosas, dos apóstoles, es que iba a decir seguidores, pero el segundo de ellos estaría como que necesitando ser matizado, pero dos apóstoles de Jesús que fueron encarcelados. Nosotros, por ejemplo, al día de hoy tenemos esos prejuicios en los cuales escuchamos que alguien ha estado en la cárcel y de inmediato pensamos quién sabe qué hizo, o es un exconvicto, entonces como que tenemos cierto recelo. Bueno, mis queridos hermanos, los primeros cristianos visitaban la cárcel como si fuera casi casi una capillita, porque tenían su parroquia que era la predicación andante, pero a cada rato los llevaban a las cárceles. Entonces, pues la cárcel en sí misma no es un símbolo de que la persona sea mala. En este caso, era un símbolo de que de hecho se iba bien. En este caso, insisto, ¿verdad? En este caso. Pues si les digo que encarcelaron a Pedro y a Pablo, pues vaya, nosotros diríamos, pero ¿cómo crees que los vamos a encarcelar? Pues así fue, fueron encarcelados. Y entonces vamos a recurrir a un libro muy bonito, del cual quiero decir algunas cuantas ideas, pero un libro muy bonito que es el de los Hechos de los Apóstoles. A ver, hay mucho que decir sobre este texto para poder adentrarnos. Lo primero es que tenemos que recordar que el libro de los Hechos de los Apóstoles forma parte de una antigua obra unitaria que con el tiempo se dividió en dos. Como bien sabemos, el autor de los Hechos Apóstoles es San Lucas, a él por la tradición lo hemos puesto como el autor de este texto, y es el mismo Lucas que es autor del tercer evangelio, el evangelio que lleva su nombre, el de Lucas, justamente. Es decir, antiguamente se había escrito como una sola obra, desde, en este caso, la anunciación del nacimiento de Juan, luego de Jesús y todos estos detallitos que menciona el Evangelio de Lucas, hasta la acción, el actuar de los primeros discípulos. Por eso se le llama libro de los hechos de los apóstoles, ya no de los hechos de Jesús. Eso se quedó hasta que Jesús ascendió a los cielos, pero la obra continuó diciendo, bueno, pues se va Jesús, pero la predicación sigue. Ahora, lo que tiene que ver con los apóstoles, que son es un tiempo en el cual está marcado por muchos puntos, pero uno muy particular es el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre actuó junto con Jesús, por supuesto, pero cuando Jesús asciende, recordamos que apenas en el segundo capítulo de los Hechos, ahí se menciona cómo el Espíritu desciende, mientras Jesús asciende, el Espíritu desciende sobre la iglesia. Y por tanto, este espíritu es el que anima justamente la predicación, la evangelización. Hasta el día de hoy, San Juan Pablo II comentaba cuando hablaba de la nueva evangelización, una expresión que él gustó de hacer conocida por todos, la nueva evangelización. En ella se nos dice que el protagonista de la nueva evangelización es el Espíritu Santo, ¿sí? Es Él. Entonces, por eso es que es importante, porque, repito, desde que Jesús pasó, como decimos ordinariamente, la estafeta a los apóstoles, no los dejó desamparados, sino que los asistió y los asiste con el Espíritu Santo.
un espíritu que viene a iluminar, viene a dar valentía, viene a dar claridad al mensaje, un espíritu que viene a inspirar, a mover, que viene a confrontar incluso el actuar de los cristianos. Entonces, es importantísimo, pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, junto a esta idea, nos damos cuenta de que no leemos mucho este libro. Hace unas semanas, unos meses, dialogando con una persona, me decía, es que ustedes que creen, ya sabrán qué ascendencia tiene, pero decía, ustedes que creen que los santos hacen milagros y demás. Y le digo, bueno, le digo, vamos por parte, le digo, creo que sabemos perfectamente que quien hace los milagros es Dios. Le digo, pero si tú quieres ver que no sea Jesús el que hace un milagro, le digo, pues nos damos cuenta de que hay muchos que han hecho milagros. Y me decía, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes? Le digo, pues, por ejemplo, le digo, Pedro que levantaba a los paralíticos. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿A poco eso hizo Pedro? Sí, le dije, por supuesto, le digo. Y Pedro también resucitó a una niña. Pero ¿dónde viene eso? ¿No? Pues en los hechos le digo. O también que Pablo resucitó a un joven. Pero no es cierto, me decía. Bueno, mm, lo que estaba demostrando era su desconocimiento, en primer lugar, de manera general, de las escrituras. Pero en segundo lugar, su desconocimiento de un libro en particular, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y debemos decir que, tomando en cuenta que mal de muchos no es consuelo de tontos, ¿verdad? Para nada, para nada, para nada, para nada. Pero también debemos decir que muchos de nosotros desconocemos también este bello libro de los Hechos de los Apóstoles. Tercer punto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que no, que los evangelios, los libros, las cartas, pues no tienen un título como tal que venga así acuñado sobre piedra, ¿no? Sino que la iglesia fue titulándolos. Y como la iglesia vio que este texto de Lucas empezaba a hablar, perdón, de la iglesia naciente y de su accionar, de su actuar en el mundo, entonces le llamó libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero con el tiempo, muchos han dicho, pero es que no vemos allí a todos los apóstoles actuando, sino que de hecho este libro se divide en dos grandes y bien diferenciadas secciones, y así algunos estudiosos las han llamado Hechos de Pedro y de Pablo. ¿Sí? Donde dice que la primera parte, el protagonista de todo el movimiento es Pedro. Pero de repente Pedro sale de escena y entra Pablo, ¿verdad? Evidentemente, cuando San Pablo empieza a ser mencionado allí en los capítulos 8, 9 de los Hechos, allí todavía no tiene la preponderancia, la figura que tendrá después. Ahí todavía Pedro es el que lleva la batuta, pero de manera fenomenal. Pero una vez que Pedro desaparece, ahora se vuelca todo a la figura de Pablo. Entonces, dicen algunos estudiosos, es que no son los hechos de los apóstoles en general, sino solamente de Pedro y de Pablo. Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Efectivamente, no se desarrolla el tema de la acción de cada uno de los apóstoles del Señor, evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que lo que hacían Pedro y Pablo es lo mismo que hacían todos los demás. Así que al ver esas dos grandes figuras, podemos también ver lo que los demás estaban haciendo, ¿verdad? Si Pedro predicaba, Pablo predicaba, pues es que los demás estaban predicando. Si Pedro hacía milagros, Pablo hacía milagros, es que los demás estaban haciendo milagros. Entonces, ¿cómo llamarle? Pues esta mezcla tan bonita en la que encontramos el actuar de las dos grandes personalidades, pues no implica que los demás no hicieran nada y que no sepamos nada de los demás, por supuesto, ¿no? Bien sabemos, por poner un caso, bien sabemos que cuando se escriben los evangelios ya había pasado 30 años de Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver?
Pues que cuando se escriben los evangelios, en los evangelios se dice que el Señor Jesús eligió a los 12 para que fueran a predicar, para que fueran a sanar, para que fueran a sacar demonios. Entonces, pues ahí está. Si lo escribieron 30 años después, ya habían visto a los apóstoles predicando, sanando, expulsando demonios, entonces pues sabían que para eso habían sido llamados, así que aunque no lo diga de una manera explícita, así totalmente, sí lo podemos entender. Pues bien, estos dos apóstoles tuvieron una cantidad grandísima al ser, ahora sí lo digo así, protagonistas de los hechos de los apóstoles de este libro, tuvieron una cantidad grandísima de momentos que podríamos recordar. Algunas veces los recordamos un poquito espaciados, pero los recordamos. Ahorita yo decía uno, por ejemplo, ¿no? Cuando Pedro y Juan van al templo y levantan a un paralítico. Mencioné el Pentecostés, donde también estaba Pedro con los demás. Recordamos cuando es elegido el sucesor de Judas, que Pedro se pone en pie y todo esto. Recordamos a Pedro en la casa de Cornelio, vaya. Recordamos a Pablo por su parte en sus viajes. Recordamos a Pablo ante las autoridades. Recordamos a Pablo evangelizando en todo lugar que podía. Recordamos mucho de Pablo también, lo entendemos. Pero hoy quiero que hablemos de dos momentos bien interesantes, que como ya hemos dicho son liberaciones de cuando estaban encarcelados. Y me voy a remitir ahora sí directamente a la Sagrada Escritura, porque, si soy sincero, el, la columna vertebral de ambas gestas bíblicas, de ambas liberaciones, es la misma y es totalmente en consonancia con la teología de San Lucas. Y ahorita vamos a ver cuál es esta columna vertebral. Para hablar de la liberación milagrosa de Pedro, pueden ustedes apuntar, ya saben, si están viendo el video grabado, pues pueden ponerle pausa en este momento, van por su Biblia y pueden volver tranquilamente. Ahorita que estamos en vivo, pues obviamente podemos escuchar la lectura que yo haré, pero tengan allí cerca de ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar por el capítulo 12, ¿sí? Este es importantísimo. Empiezo la lectura, es un poquito extensa, pero trataré de hacerla ágil para que no nos perdamos en la misma. Estoy en el capítulo 12, miren. Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío.
y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Amén. El texto sigue, mis queridos hermanos. Aún falta que Pedro llegue a la casa de los cristianos y por ahí se enteren de lo que estaba pasando. Pero lo que nos interesa el día de hoy en este momento justamente es hablar de esta liberación. Es importantísimo que nos demos cuenta de que los detalles que se nos cuentan, lo que intentan decir es la imposibilidad de un escape fortuito, aleatorio de Pedro. Así totalmente circunstancial, ¿no? Hace unos días veía un videíto que había visto ya hace tiempo, eh, es decir, ya tiene sus meses o años, donde en una, pues, ¿cómo llamarle? Es que no es el tribunal propiamente, pero en un lugar donde llevan a los reos para hacerles como un juicio, por así decirlo, llevaban a varios reos y el guardia los mete por la puerta, pero el primero que queda, ahí está, y el guardia sigue caminando y le da la espalda segundos, segundos. Pues en esos segundos, el guardia empieza a irse. Perdón, el reo empieza a irse y se va, y se va, y se va, y sale por las puertas donde los han llevado a juicio y demás, y va corriendo, se va quitando la ropa de reo, va con las manos todavía con estas cadenas en las manos, y se sale, y se va, y sale por la puerta. Ah, no recuerdo si después lo volvieron a agarrar, yo creo que sí, no recuerdo, pero creo que sí. Pero fíjate qué interesante. Dice uno, qué coincidencia que el guardia le dio la espalda. Qué coincidencia que el guardia había dejado la puerta abierta, sin querer, por supuesto. Qué coincidencia que salió justo a donde estaba, donde no había nadie, ¿no? Qué coincidencia que después todavía pasó por las puertas principales y salió y nadie le dijo nada y pues se fue a la calle. Eso es algo fortuito, aleatorio, porque así como no había nadie cuando él pasó, así podía cualquiera pasar por ahí caminando con algunas copias, con algún cafecito, con lo que tú quisieras, ¿sí? Porque eso es totalmente fortuito. Lo que nos está diciendo el texto de los Hechos es que la salida de Pedro no fue fortuita. Por eso pone tantos detalles que harían pensar que es imposible escaparse. Dormía entre dos guardias. Tenía las manos, dice, con cadenas, con dos cadenas, ¿eh? Y todavía los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión en respectivos y sendos lugares de guardia, puestos de guardia. Y Pedro pasó todo eso y no fue retenido. Esto lo que intenta decir en cada uno de nosotros es esta expresión, escúchala, esto fue obra de Dios. La liberación milagrosa de Pedro intenta decirnos en primer lugar, esto ha sido obra de Dios, no de la casualidad, no de la fuerza o la inteligencia de Pedro. Por eso también dice que todavía iba caminando por la calle e iba todavía, decimos nosotros, modorro, ¿verdad? Medio dormido, porque él pensaba que tenía una visión, así como si estuviera soñando, algo así. Él todavía no entendía, entonces tampoco, ese escape tampoco tiene que ver con la inteligencia de Pedro. Es más, evidentemente aquí, si ustedes me permiten hacer esta expresión aventurada, por supuesto, si lo queremos ver desde otra plataforma, en realidad todos esos guardias no habían sido puestos por Pedro, sino por los posibles cristianos que vinieran a rescatar a Pedro. No por Pedro, pues Pedro era un pescador. Sí, tenía un poco de fuerza o bastante fuerza y demás, pero ya con las cadenas y con uno o dos guardias bastaba, que tenían que andar durmiendo uno a cada lado de él, ¿no? Insisto, eso es más bien lo que intenta decirnos es la imposibilidad de una escapatoria por vías naturales.
sino que más bien allí hubo una intervención divina. Pausa y sigo con, bueno, aquí teníamos la milagrosa liberación de Pedro, que es, repito, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero después, apenas 4 capítulos después, en el capítulo 16, nos encontramos con la segunda liberación milagrosa que vamos a hablar el día de hoy, que es la de Pablo. Aquí nos encontramos, insisto, en el capítulo 16 y si me permiten voy a leer desde el 19. También me interesa que leamos desde aquí y van a ver, por favor, pongan mucha atención. Dice así, eh, sus patrones, empiezo ahí el texto, está un poco cortado, pero ahí empiezo, no pasa nada. Viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas. Es muy curioso qué patrones, de quién, pero los invito a que lean un poquito antes, porque si no, me enfoco también en eso y me distraigo y ya no nos ayuda, pero léanlo porque el libro de los Hechos es un libro preciosísimo, insisto, pero sigo. Los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades y llevándolos delante de los magistrados dijeron, esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Amén. Muy bien. Fíjense nada más otro texto que tiene como que de entrada una semejanza porque estaban encarcelados, ahora Pablo y Silas, y de repente hubo una liberación también. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y los prisioneros quedaron libres, pero no se fueron, ¿verdad? Llama la atención este punto. Recordemos que en cuanto narrativa nos encontramos ante un cierto drama, un giro en la historia, porque en ese sentido cualquiera que ve que se abren las puertas y demás, pues se va, ¿verdad? Pero escucha lo que te voy a decir. Si se llegan a ir, literariamente hablando, Pablo y Silas, el carcelero se mata, ¿verdad? Es decir, el carcelero llegaría a la muerte. Pero dado que Pablo y Silas se quedaron, ¿a dónde llegó el carcelero? A la vida. ¿Por qué? Porque se convirtió. Y ya después cambia la narrativa completamente
Y ahora ya no estamos ante un acontecimiento milagroso donde hubo temblores y paredes que se abrieron, rejas que se abrieron, cadenas que se rompieron, sino estamos ante una narración de una conversión. Una persona que escucha el mensaje, que no se hace daño y que le es anunciado el Evangelio, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia y terminan en una comida. De repente, ¿qué tiene que ver esto con la narración que veníamos escuchando? Absolutamente nada en el sentido propio, pero absolutamente todo con la intención. ¿Sí? Porque aquí vamos a ver también esto de las intenciones. Debo decirles algunas cosas entonces, voy a llegar a lo que les comentaba al principio, cuál es la columna de estos textos y que esta columna está en completa armonía con el Evangelio, con todo el Evangelio de Lucas, con toda la teología lucana. Y ahí vamos a ver dónde llega, de dónde viene la liberación. Pero antes de decirles cuál es esta columna, debo decirles dos o tres datos más. El primero de ellos, y que a mí me pone nostálgico, me pone emotivo, es que el texto de Pedro, que es liberado, viene a ser el último donde se menciona a Pedro. Hagan de cuenta que es como su salida, pero de la narración. Después vuelve a ser como que mencionado, pero ya no es. ¿Te acuerdas que te decía que la primera parte eran los hechos de Pedro, donde Pedro era así como que el protagonista y todo? No, después vuelve a ser mencionado, pero ya de una manera más sutil, más con los demás. Ya no tiene él, por así decirlo, el protagonismo de todos los relatos que de la iglesia vengan. Es entonces como esa grandiosa salida de Pedro. Es la liberación de Pedro. Y aparte de eso, nos damos cuenta de otra cosa, nos es contado este relato en época de Pascua. Y la Pascua es por antonomasia el momento de liberación. Así que el texto de la liberación de Pedro no es un texto cronológico, como siempre hemos dicho, ¿no? Así que fíjate, pues te voy a contar que Pedro una vez fue liberado. No, 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 es un texto preciosísimo en el cual se nos narra esta liberación plena, absoluta, total de Pedro. Y el segundo detalle es ahora con Pablo, que nos encontramos que Pablo y Silas ya forman parte, por así decirlo, del relevo de los primeros apóstoles. Y aquí es donde encontramos la historia de la iglesia de manera muy general, porque recordemos que siempre se habla de cristianos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Es decir, los cristianos que fueron discípulos de Jesús, luego cristianos que fueron discípulos de Jesús, y después ya viene otros cristianos de otras generaciones que ya ni conocieron a Jesús y que algunos ya ni conocieron a los apóstoles. Entonces es como que este cambio, esta evolución de la iglesia en la cual vamos a llegar hasta el día de hoy. De hecho, hay una cosa que a mí me dio así como escalofríos, de verdad, cuando lo leí, me movió mucho. Además de esto que les cuento de Pedro, que fue su último texto protagonista, no sé si te acuerdes, yo creo que sí, que cuando empieza el libro de los Hechos Apóstoles, el capítulo número 1, versículos 15 más o menos, se da una cosa muy bonita o muy significativa, que fue la sustitución de Judas. ¿Te acuerdas? Que se levanta Pedro justamente con los hermanos y dice, bueno, ya saben ustedes lo que estaba escrito, que esto iba a pasar, pero también se ha escrito que otro ha de tomar su lugar. Y entonces escogen a Matías. ¿Por qué? Para que el número de los 12 no se desacompletara. No sé si notaste que en el capítulo 12, los capítulos, no te preocupes, esos vinieron después, no tiene nada que ver, ahorita coincide, pero no tiene nada que ver con el texto bíblico, ¿sí? El capítulo es lo de menos. Pero en el capítulo 12, cuando empecé a leerlo hace ratito, leímos que Herodes, que no es Herodes el de los tiempos de Jesús, es otro Herodes, acuérdense que era toda una familia de Herodes, eh, Herodes manda matar a Santiago. Y adivina qué pasó o qué no pasó, que te digo que a mí me puso la piel chinita. Ya no fue sustituido. Como diciendo, las 12 columnas son estas y ya.
Ya no hace falta que sigamos poniendo 12 siempre, porque ahora de hecho la misión ya es mucho más amplia. Acuérdense que el número 12 de los apóstoles tiene que ver con las 12 tribus de Israel también. Entonces es un mensaje muy judío en todo caso. Pero ahora que el Evangelio se ha abierto a toda la creación, entonces el número 12 ya no es necesario que se vea como algo estricto, porque ya los nuevos ya no lo vamos a entender. Y digo vamos porque yo no soy judío, por supuesto, ¿no? Entonces yo entendería que si el Evangelio es aperturado o abierto para todos, pues ya no es 12 únicamente, sino que ya esos quedan como en esa, repito, memoria tan bonita, pero ahora vamos hacia adelante. Después, entonces, bien, lo de Pablo, insisto, que ya vienen otros apóstoles y vienen más y más y más y más. Por ahí se llega a decir también que hubo apóstoles mujeres, lo cual me parece perfectamente comprensible, porque el movimiento cristiano no tiene los mismos limitantes o las mismas limitantes que los movimientos judíos y otros parecidos. Entonces, viene una cuestión de mucha apertura, muy bonita, excelente. ¿Cuál es la columna vertebral? La oración. Ese es el punto importante. No quise hacer hincapié cuando lo iba leyendo, pero fui dejando pautas. Por ejemplo, cuando hablé de la liberación de Pedro, te dije, aquí me quedo, la narración sigue. Pero ¿dónde me quedé? Donde decía que un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. El versículo 12, justamente, del capítulo 12. Pero no nada más eso, sino que en el versículo 5 viene una cita preciosísima, también del capítulo 12. Dice, mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Fíjate qué precioso. Un hermano está preso y ¿quién ora por él? La iglesia entera. Yo aquí quisiera hacer una pequeñísima aclaración porque lo he escuchado. Eh, la oración eh, no siempre la hemos visto como nos la quisieron presentar. Yo he escuchado, por ejemplo, que cuando alguien dice es que hagamos cadena de oración, y he escuchado esta frase, hay que echarle montón a Dios. Así como verlo de una manera así como que mientras más estemos orando por lo mismo, entonces Dios más tiene que escucharnos, ¿no? Este, perdonen, de verdad perdonen, porque yo sé que se llegan a tocar fibras sensibles para algunos, ¿no? Pero los famosos ramilletes espirituales, que llegamos a pensar que mientras más oraciones, mientras más rosarios, mientras más horas santas, mientras más, Dios tiene que dar su brazo a torcer. Pues eso no es así. Eso no es así. Esa no es la oración. Esa es como la forma de entender la oración en otras religiones, no en nuestra religión. Entonces, cuando aquí dice, por ejemplo, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él, yo te puedo asegurar que Pedro no fue liberado de sus cadenas porque había muchos orando por él. ¿Cómo lo sé? Pues cuando Pedro llega ahí con ellos, que no lo leímos, pero ustedes lo pueden ver, no dicen, ahí está, he escuchado esta expresión, le sacamos el milagro a Dios. No, no dicen eso. Es más, ni creen que sea Pedro. Si ellos pensaran como nosotros pensamos, dirían, sirvió esta cadena de oración en la que todos pedimos y por eso Dios tuvo que hacer el milagro, le sacamos el milagro a Dios. No, no es por eso. La oración no va por ahí para nosotros. La oración, eh, a la iglesia, por ejemplo, la iglesia que estaba temerosa, ora y la oración a esta iglesia le da la paz del Espíritu Santo. La iglesia le da la certeza de la salvación. Es decir, a lo mejor Pedro queda encarcelado y a lo mejor hasta lo matan, pero estamos seguros, porque hemos orado y el Señor nos lo ha dejado saber, que Pedro va a ser salvo. ¿Sí? Pero el hecho de que Pedro sea liberado no es consecuencia única y directa de la oración. Pero la oración es necesaria en todo momento. Siempre lo hemos dicho. Si por ejemplo aquí hubiera dicho que oraban y oraban y oraban y oraban y Pedro seguía en la cárcel, no hay ningún problema. No podríamos decir es que Dios no escuchó nuestra oración. No, para nada. Al contrario, de que la escuchó, la escuchó.
totalmente. De que la atendió, pero de que actuó según su propia voluntad, también. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros le pedimos a Dios, porque ya hemos dicho esta frase, también yo la aprendí en su momento y la he dicho un par de veces, ¿no? Que cuando Samuel escuchaba a Dios que le hablaba y que no sabía que era Dios, iba a ver al sacerdote Elí y le dijo Elí, pues la próxima vez que te hable Dios, dile, frase famosa, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora nosotros llegamos a la oración y que decimos lo contrario. Escucha, Señor, que tu siervo va a hablar, ¿no? Pues no. O sea, ¿quieres hacer oración? Escucha, escucha. Hay algunos que se van a un extremo, yo creo que es un extremo, pero que tienen parte de razón cuando dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? Te preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y dice, no. La primera orden que da es, escucha Israel, amarás al Señor. Pero el primer imperativo es, escucha. Entonces la oración va más por el ámbito de la escucha y de la transformación para acá que de la transformación para allá. ¿Sí? Y es la misma columna que le alcanza a Pablo y a Silas 4 capítulos después. Si ustedes se dan cuenta, dice tranquilamente que cerca de la medianoche, Pablo y Silas, también lo pasé rápido porque no quería como que quitar la sorpresa, pero lo deben recordar, Pablo y Silas, perdón, oraban y cantaban las alabanzas de Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y aquí viene una cosa, no sé si alguno de ustedes habrá leído el libro del Código Da Vinci, eh, ahí sale justamente uno de los personajes de este libro, se llama Silas, no era su nombre original, pero era el nombre que él había adquirido porque se había hecho creyente y resulta que él había estado en la cárcel porque era una persona muy mala, pero estando en la cárcel vino un gran temblor y ese temblor hizo que él se pudiera escapar y entonces él leyó el pasaje justamente donde dice que estaban orando y cantando y así dice el versículo 26, 16, 26, capítulo 16, versículo 26, dice, de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Entonces este personaje leyó este pasaje y él se sintió como Silas justamente y por eso usó ese nombre. Queridos hermanos, esto es teología. Y esto no quiere hablar de un temblor o terremoto como lo entendemos. San Lucas es buenísimo para utilizar los símbolos del judaísmo. Cuando Jesús asciende, ¿cómo se va? ¿Dónde se pierde? Entre las nubes. Porque para los judíos la nube es la presencia de Dios. Entonces que Jesús se vaya por las nubes y se deje de ver, es que Jesús ha entrado ya en la gloria del Señor. Pero luego nosotros, pues lamentablemente, sobre todo es lamentable cuando no conocemos, vemos pinturas de la ascensión de Jesús y nunca faltan las nubes, ¿verdad? Porque las nubes, así como que Jesús fue ocultado por nubes y pues dibujamos nubes. No, es que nube significa la presencia de Dios, no significa una nube como tal. En este caso, otro dato del judaísmo son los temblores, porque los temblores lo que dicen es Dios está presente. Entonces, cuando dice aquí, de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, lo que está diciendo es que Dios está actuando. Por eso, de una manera sobrenatural, dice, todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Qué hermoso mensaje. Cuando Dios actúa, las cadenas se rompen. Cuando Dios actúa, las puertas se abren. Y si hiciéramos una comparación con los primeros temas, cuando Dios actúa, el mar también se divide.
Cuando Dios actúa, escapas del asesinato que quieren cometer sobre ti y tienes vida, como Elías. Cuando Dios actúa, puedes incluso tú liberar a los demás, como Esther. Qué impresionante. Pero nosotros nos quedamos muchas veces con el texto en sí mismo y podemos perder un poquito de todo esto. Dentro de la teología de Lucas, un detalle importantísimo es la oración. Por eso es que estos dos momentos preciosos están guiados por este tema, la oración. Si vamos al Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña a orar, Jesús ora, Jesús siempre lo encontramos en esa dimensión de encuentro con su Padre. Y a veces nosotros, y yo escuchaba hace poco a una persona que decía que justamente cuando tenemos más problemas es cuando menos queremos orar. A veces algunos lo ponen como una... y así se habla. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando empezaba en esto hace 25 años más o menos, un poquito más, me acuerdo que hablábamos desde entonces de las famosas imágenes de Dios y me acuerdo que hablaban de la imagen del Dios extremo. ¿Quién era el Dios extremo? Pues el Dios al cual acudías únicamente cuando estabas al extremo, ¿verdad? Cuando ya no había otra opción, recurrías a Dios. Y es una imagen muy terrible de Dios, porque Dios te acompaña todos los días. Dios está contigo todos los días, no solamente en esos momentos tan difíciles. Y me acuerdo una frase muy bonita que también es fácil de recordar y nos dice mucho. Dice, si acudes a Dios solo cuando tienes problemas, tienes problemas. Si solamente acudes a Dios cuando tienes problemas, tienes problemas. La oración es esa relación constante con Dios. Dios nos tiene que liberar no solamente, que tampoco lo excluye, de las cosas difíciles y tormentosas, sino sobre todo también de aquellos detalles que en nuestra vida nos impiden ser santos. Porque no es lo mismo haber hecho algo terriblemente mal una sola vez y no volver a hacerlo, que mantenernos necios en una actitud, en una forma de vida que no nos está ayudando, sino que nos está de alguna manera esclavizando justamente para salir. Esto es lo que Dios quiere hacer, liberarnos. Pero para ello requiere de nuestra entrega con Él, nuestra oración. Esa es la columna de los temas del día de hoy. Ese es el mensaje del día de hoy. Liberación, sí, pero que haya oración. Porque si Dios te libera y no hay oración, nunca saldrás de donde estás. Porque muchas veces esa prisión no está fuera, sino está dentro de ti. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.